Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica y Enfoque MAC, quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que en esta tan significativa tarde nos acompañan. Hoy, previo al Día Internacional de la Mujer, nos reunimos para celebrar los logros de las mujeres en el liderazgo y para reflexionar sobre el camino que aún nos queda por recorrer. El liderazgo femenino es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado su capacidad de liderazgo en todos los campos. Sin embargo, todavía nos queda mucho por andar, mucho por hacer. Es por ello que es tan importante seguir luchando por la igualdad de género. En esta conferencia tendremos la oportunidad de escuchar a una gran mujer y líder inspiradora que no solo nos compartirá su experiencia, sino que también nos dará consejos importantes para el día a día. Esperamos que esta tarde la puedan disfrutar tanto como nosotros. Y no quiero comenzar sin antes darle la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Valadez Arrambide, José Martí de Latinoamérica, y mencionar también a Diana Solís Barrera, presidenta MAC. Esta tarde llegará en un rato más. Maestro Alejandro, quiero pedirle por favor nos acompañe con su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestra. Un gusto saludarlos a todos ustedes, particularmente a Enfoque M, que ya se ha convertido en un aliado permanente en la búsqueda del desarrollo de nuestra comunidad educativa. Me siento muy orgulloso de esta asociación que hemos mantenido y enriquecido en los últimos tiempos. Y quiero que hoy celebramos un gran día, el Día de la Mujer. Celebramos el interés que ustedes tienen en el tema del liderazgo y celebramos el interés que ustedes, todos los presentes, y a todos los saludo con mucho afecto, tienen en prepararse a lo largo de la vida. Creo que el enfoque de la mujer en el rol de liderazgo es particularmente significativo. Siempre han sido líderes en muchas organizaciones, en muchos momentos, en muchos grupos. A lo largo de la historia hemos tenido la presencia de grandes mujeres que han sabido dirigir continuo a la colectividad en busca de alguna meta sobresaliente. Yo siempre pienso que los líderes, personas, independientemente de su género, son personas que están empeñadas en aprender cada día. El líder es una persona que se renueva continuamente para atender las demandas de su entorno y buscar la satisfacción de sus agremiados. El líder es una persona que está a cargo de sí mismo. El líder es una persona que toma las riendas de su propio destino para enfrentar esos retos y para prepararse para representar correctamente y en forma adecuada al gremio que dirige. Pero sobre todo el líder es una persona, y esto quisiera que lo consideraran mucho porque sé que para ustedes quienes asisten a este tipo de eventos es su día con día, es una preocupación constante. El líder es una persona sensiblemente superior al promedio en conocimientos. Y ustedes lo que están haciendo como mujeres, asistiendo, organizándose, intercambiando ideas, reuniéndose, es justamente aumentar sus conocimientos. Estar en formación permanente a lo largo de la vida, en cualquier circunstancia, pero siempre listas para aprender. Me siento realmente muy orgulloso de que estén reunidas. Me siento muy satisfecho de que la universidad sirva de puente para llevar a cabo estos eventos y me siento realmente muy entusiasmado con mujeres con ustedes, porque sé que personas como ustedes, con su liderazgo, nos llevarán siempre a mejores horizontes. Muchas gracias por su presencia, felicidades y celebremos todos con gran orgullo la mujer líder preparándose siempre. Mucho éxito en su evento.
Muchas gracias, maestro Alejandro, por su mensaje de bienvenida. Y ahora sí, quiero hablarles un poco, porque aunque tengo mucho para decirles de ella, trataré de sintetizar lo que conozco. Nuestra invitada de hoy es María Lidia Morales Garza, máster, licenciada en psicología, con maestría en procesos de capacitación y certificación, doctorante en artes y humanidades, fundadora de Enfoque MAC, terapeuta y consultora en desarrollo humano, especialista en tratamiento psicológico a mujeres en crisis de violencia, directora de Capital Humano en Anáhuac Organización Constructora, madre de 2 hijas, María y Sofía, amiga, compañera, hermana y sobre todo un espléndido ser humano que día a día lucha por el bienestar integral del prójimo. Tenemos el placer de escucharla con su ponencia, el rol de las mujeres en el liderazgo. Adelante, maestra, la escuchamos con atención y al final habrá preguntas y respuestas. Bienvenida. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Muchas gracias por tan bonitas palabras sobre mí. Espero cumplir con las expectativas. Creo que aquí en este foro hay muchas mujeres y muchos hombres, muchas personas con muchísimas capacidades y habilidades, tanto para escuchar esta ponencia como para poder opinar al respecto, y ojalá que así sea, porque estoy segura que todos podemos enriquecernos. Al final de la ponencia va a haber por ahí la posibilidad de hacer preguntas, pero si en el camino, en cada una de las diapositivas que vamos viendo que hay información, quieren poner sus preguntas en el chat, la maestra María Luisa va a ir por ahí tomando nota para que no se quede solamente hasta el final y no hayamos podido poner lo que hayamos querido. Bueno, pues vamos a hablar de la presencia de las mujeres en roles de liderazgo. Yo quisiera decir que en el mundo, y luego vamos a concentrarnos un poquito en México. Vamos a hablar de datos duros y dentro de esos datos duros vamos a hacer algunas reflexiones. Es importante que dentro de este tema, que de algún modo es tan controvertido, tengamos sobre todo empatía. Esa parte en la que podemos manifestar desde el conocimiento, pero sobre todo poniéndonos en el lugar del otro y de la otra, con algo muy importante que es la compasión. La compasión desde el corazón para poder entender aquello que el otro ha pasado, que la otra siente, etc. Con un pensamiento crítico que nos permita dar opiniones sobre todo esto que vamos a ver y sobre las historias propias, porque estoy segura que cada uno de nosotros hemos tenido historias particulares que nos han hecho llegar a una experiencia que nos permite opinar de cierta manera. Entonces, ese pensamiento crítico no lo perdamos durante la ponencia. Así también como pensar en que la inclusión es muy importante para poder tener esa empatía. Todos los pensamientos, todos los géneros, todas las ideas, tenemos que tomarlas en cuenta cuando hablamos de los roles de la mujer en el liderazgo. Vamos a hablar primero de transformación. Esta transformación que hemos venido teniendo a través de la historia, que ha sido muy larga esta historia. Hoy por hoy vemos las marchas y vemos que tenemos gente en el Congreso, mujeres, y que tenemos gente como senadores. No nos vayamos tan lejos, ahorita están las 2 contendientes mujeres para la presidencia. Sin embargo, para llegar aquí, hemos tenido un montón de cosas atrás, muchísima gente que ha participado en estos movimientos y que además son movimientos que pareciera que han en ese momento cambiado algo, pero que no ha sido así, porque hasta a través de los años nos damos cuenta cómo lo ha cambiado. Tenemos desde la Declaración de los Derechos de la Mujer, la Vindicación de los Derechos, primera Convención para la Igualdad de Derechos, esos son en los 1700 y 1800, y estamos en el 2024, y aún ahora seguimos pugnando por los derechos de la mujer. ¿Cuántos años después, no? Entonces, pensemos hacia atrás y veamos cuánto hemos avanzado, es importante. Nació el movimiento sufragista en 1869, dice. Aquí en México, en 1953, se dio el voto para la mujer, pero no fue hasta 1955 cuando alguien fue a votar, cuando alguna mujer fue a votar. Entonces, es así como los derechos los ganamos en papel y hasta después los ganamos en la realidad. Y ahorita nos damos cuenta, hay muchas leyes que ya están aprobadas, pero que no se llevan a cabo como tal, hasta medida que empezamos todos y todas
a pugnar por ellas, aun cuando estén en papel. Más o menos así ha sido la historia siempre. Nueva Zelanda aprueba el voto para las mujeres en 1893, como les digo, aquí fue hasta 1950 y tantos, es casi 60 años después. Hay la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, más adelante ya en 1995 y 2000, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y la última en el 2000 que hablo aquí, es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Hablamos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto fue en el 2000, donde empiezan a hablar sobre el impacto de los conflictos armados en las mujeres, porque hasta ese momento los conflictos armados solamente se hablaba de los hombres. Y aún más, las mujeres no participábamos en la última fase, la del proceso de paz. Esa parte se le dejaba a los hombres. Entonces es importante que sepamos que hasta el 2000 dijeron, oigan, ¿y si metemos a las mujeres en esa parte del proceso de paz? ¿Qué tal que tienen mejores ideas? ¿Qué tal que tienen más ideas? Y esa parte habla de la energía femenina. Ustedes saben que hablan de la energía masculina y de la energía femenina. Y no es que la femenina nomás la tengamos las mujeres y que la masculina nada más lo tengan los hombres. No es así. Ambos géneros y cualquier otro género tiene las dos energías. Pero una de las características de la energía femenina, que también está en los hombres y en cualquier género, es esa parte de la calma, la tranquilidad, la paz, la empatía, etcétera, que ahorita vamos a hablar de ello más adelante, que nos han servido bastante esas características. Y entonces dicen, vamos a meterlas en la resolución de la paz. Por eso es tan importante ese 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ahí nos empiezan a incluir en los 2000. Eso es muy importante. Y si se fijan, está bien eso, maestro, así está bien, pero si se fijan en las fechas anteriores, quisiera que pensaran un poquito que en 1869 dice nacimiento del movimiento sufragista, y les digo que en México fue hasta 1953. ¿Qué año nació sus abuelas? Seguramente mucho antes que eso. Y todavía no podían votar. Y es gente que conocimos, saludamos, vimos, convivimos con las abuelas, y ellas no tenían ese derecho. Y convivimos en el mismo cuarto. Entonces, en ese sentido sí estamos mucho más adelante, sin duda, pero nos falta, claro. Si pasamos a la siguiente, maestro. Avances y logros en general en este campo. Es mayor acceso a la educación. Las mujeres tenemos un acceso a la educación holgado, poderoso ahorita. Ninguna escuela a la que vayas, así sea de ingeniería, de medicina, de aeronáutica, de pilotos, de lo que sea, puede negarte el acceso. Tenemos el derecho pleno a la educación. Claro, hay educación cara que tenemos que pagar y tenemos que ver cómo, etcétera, pero ese es otro asunto. Pero el acceso a la educación es pleno para nosotras las mujeres. Ahí sí, la paridad con los hombres la ganamos y ahí estamos. Y en las estadísticas más adelante veremos que sí somos muchísimas las mujeres que llegamos incluso a posgrados. Incursión en diversos sectores. Había sectores que estaban bastante, y no estoy hablando de tan lejos, estoy hablando de hace 10 años, porque bueno, pues digo, tengo bastante experiencia en el área laboral y les diré que hasta hace 10 años todavía, por ejemplo, había sectores donde las mujeres apenas y se notaban, se veían pues, y a lo mejor tenían algunos puestos, pero o eran de menor rango o eran en áreas muy específicas, sobre todo de servicio. Sin embargo, hay sectores en los que hemos avanzado mucho. Uno de ellos es la construcción, esa es experiencia directa mía. Hasta hace 10 años todavía la relación era 80-20 de ese tamaño, 80-20. Ahorita la relación en la construcción es mucho más alta en las mujeres. En el área administrativa casi les podría decir que estamos 50, y en el área, claro, de operación, que ya es en el campo, sí hay muchísimos más hombres, pero estamos hablando a lo mejor de un 60-40, ¿eh? No crean que estamos tampoco tan disparados. En el área de la tecnología también ha habido un poquito de resistencia para que entremos, sin embargo, vamos ampliándonos ahí. El reconocimiento de las capacidades del género femenino también ha sido mucho más relevante con el tiempo, donde las capacidades y habilidades que pertenecen a nosotras en particular se han reconocido mucho más. Esa parte en la que somos más cuidadosas para algunas cosas, en las que somos más detallistas, etcétera, se van reconociendo, incluso como habilidades de certificación. La consecución de puestos de liderazgo en sector público y privado.
si existen, muchas mujeres existimos en puestos directivos y gerenciales. El punto es no solo que estemos en esos puestos, el punto es que los ejerzamos de tal manera que sigamos abriendo puertas al resto de las mujeres y que no nos convirtamos más en una traba que en alguien que genere movimiento positivo en ese sentido. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquellas que ya estamos en este tipo de puestos, seguramente muchas y la mayoría de ustedes y muchos y la mayoría de ustedes necesitamos ejercer ese privilegio de estar en estos puestos para abrir puertas a los que vienen y a las que vienen detrás. Y pasamos a la siguiente y hablamos de características. ¿Se acuerdan que les dije? Ahorita vamos a ver algunas características del liderazgo femenino. Empatía, que ya mencioné que es. Colaboración o cooperación, tendemos a hacer equipo, la mayoría de nosotras tendemos a cooperar para que los resultados se den. Creatividad, una de las características más importantes del cerebro femenino es la creatividad. Eso es algo científico, no es algo que yo lo digo, es algo científico y comprobado que la creatividad, es decir, esa parte de crear, es uno de nuestros dones. La resolución de problemas, en esa parte que somos analíticas, que solemos analizar y luego sintetizar, etc. Alguna gente podrá decir, porque seguramente algunos de los hombres que estén aquí o afuera, incluso sus esposos o novios, dirán, es que se fijan demasiado en los detalles, o sea, de veras que sacan cada cosa porque están sacando el detalle. Pues sí, justo eso es lo que nos sirve para resolver problemas desde el fondo. Una comunicación asertiva donde solemos tener esa capacidad, y eso también es cerebral, porque tenemos esa capacidad de comunicarnos con el habla, de todos aquellos pensamientos que están acá en la cabeza, poderlos traducir de la mejor manera. La versatilidad, donde podemos cambiar, pues sí, de opinión, sí también de adaptarnos a ciertos lugares incluso hostiles. Esa es la característica principal, somos adaptables. Las mujeres somos adaptables incluso a los lugares más hostiles y somos tan resilientes que podemos sacar provecho de ellos. Piensen, por favor, ahorita, todos y todas, porque tenemos hombres y mujeres en el foro, que lo cual es muy bueno, piensen todos y todas en la posibilidad, en ese momento en el que tuvieron un problema, en el que tuvieron que adaptarse a algo o a una situación muy complicada, personal, con el novio, divorcio, problemas de relación, en el trabajo con alguien que te estaba haciendo garras, que te puso el pie, que hablaba mal de ti, lo que sea. ¿Cómo usaron esa versatilidad para adaptarse, ser resilientes y responder o crecerse? Esa es una de las características de nosotros. Casi nunca vamos a correr, vamos a tratar de arreglar, vamos a tratar de adaptarnos. Y en caso de que sea irresoluble y me tenga que ir, voy a adaptarme a lo que sigue, a esa situación de haber perdido. Luego está el compromiso. Somos muy comprometidas con la causa que sea. Tomamos una causa y hasta que no logremos, hasta que no logramos un cometido, un resultado, no la soltamos. Y la predisposición al cambio, que tiene que ver con la versatilidad que vimos arriba, que es irte predisponiendo a que las cosas cambian y no son estables, y eso lo sabemos muy bien. Si pasamos a la siguiente, algunas formas de promover el liderazgo femenino dentro de las empresas. Muchos de nosotros estamos en empresas, ya sea privadas, ya sea nuestra propia empresa, ojalá haya muchos emprendedores por aquí. A mí me encanta esa parte, yo no la tuve, pero siempre he trabajado para alguna empresa, solo como terapeuta, y ahí no considero que soy emprendedora, solo como terapeuta soy yo en particular, y aquellos que trabajan para empresas públicas también. Todas estas formas vamos a tener de promover el liderazgo femenino y es muy importante que las ejerzamos. Ayudemos a desarrollar una cultura de empresa amigable para mujeres y diversidades desde nuestro lugar, desde donde estemos, sea el punto el que sea, seamos mandos intermedios, seamos gerenciales o directivos, tengamos esa posibilidad, hagamos esa posibilidad, creemos esa posibilidad de desarrollar esa cultura de empresa amigable,
No es fácil porque esto que viene aquí, que estoy poniendo, básicamente es desde la empresa. Y entiendo, hay gente que estamos en situaciones privilegiadas, yo estoy en capital humano y puedo promover muchas de estas cosas. Habrá gente que no, pero sé que si abren esa posibilidad o se la plantean a alguien, va a suceder tarde o temprano. Entonces, desarrollar esa cultura, apostar en políticas de empresa que fomenten la paridad, propónganlas, propongan esas políticas. No sabemos si va a jalar, no sabemos si el otro te va a decir, hoy no hay presupuesto, ahorita no vamos a ver eso, la cultura está bien como está, ha sido sistemática en los últimos 40 años de la empresa. A lo mejor es así, pero otra vez vuelvo con otra propuesta y otra vez vuelvo con otra propuesta. Y quizá cambie el director general, como me pasó a mí, me cambió el director general en algún momento y me aceptó muchas propuestas, etcétera, ¿no? Entonces, pasa, sí pasa, pero tenemos que hacerlo para que suceda. Estimular los planes de carrera, planteemos siempre, oye, fulanita de tal, vamos a ver porque es bien buena en este departamento, yo la he visto trabajar, vamos a ver si puede ser sucesora de tal puesto, si la podemos formar para que pase tal puesto. Y esto lo podemos hacer hombres y mujeres, ¿eh? Digo, todos podemos voltearnos a ver, pero las mujeres, estamos hablando de las mujeres porque somos a las que de algún modo hemos batallado más, ¿verdad? En las últimas décadas. Luego, invertir en mentorías, que las empresas inviertan en mentorías, que tengamos coaches. Nosotros aquí tenemos los directores de construcción como coaches de gente que está un poco más abajo, que ha empezado como practicante, luego a auxiliar, casi siempre se quedan con nosotros, gracias a Dios, luego pasan a algún puesto administrativo o en la obra como residente, etcétera, pero tienen esa mentoría de alguien que tiene mucha experiencia y que los va un poco jalando hacia los caminos que se necesitan para crecer. Y crear espacios seguros. Esos espacios seguros pueden ser desde el sistema, es decir, desde la empresa o desde nosotros como grupos de mujeres y de hombres que protegemos y que creamos esos espacios seguros para personas que están pasando por algo, para personas que creen que no pueden levantar la mano, para personas que creen que no pueden contra ese sistema o contra una persona que está creando alguna mala situación, etcétera. Ese crear espacios seguros tiene que ser personal. Yo, Lidia, voy a crear un espacio seguro para que vengan a mí. Y si tengo 3 o 4 personas que también podemos hacerlo, somos 4 o 5 que creamos un espacio, luego somos 7, luego 14, luego 22. De eso se trata, de crear espacios seguros en las empresas. Si avanzamos, maestro. Muy bien. Puse esta lámina como un poquito controversial, digamos. Beneficios del liderazgo femenino. Yo pienso, si me permiten opinar, que en realidad son beneficios del liderazgo, porque es mejores resultados, obviamente si hay buenos líderes hay mejores resultados, mayor diversidad e inclusión, si todos somos buenos líderes, vamos a incluir, vamos a juntar a la diversidad para que haya mejores resultados. Inspiración para las nuevas generaciones, eso lo podemos hacer todos. Claro, estamos hablando de las mujeres y estoy segura que las mujeres que llegan a esos puestos de liderazgo, no puedo decir que el 100%, porque yo sé que habemos excepciones, pero sí casi el 100% de las mujeres va a pugnar por inspirar a nuevas generaciones, por incluir, por tener diversidad y por tener mejores resultados. O por lo menos debemos ir hacia allá, pensando en toda la historia que hemos tenido, en todas esas dificultades que como mujeres hemos, en el DNA la traemos, pues, en todas esas dificultades que hemos tenido a través del tiempo. Entonces, todo eso lo deberíamos de hacer como líderes femeninas, ¿no? Y si llegamos ahí, es a fuerza que tenemos que hacer esa inclusión y esa inspiración para las nuevas generaciones. No hay de otra, esa fuerza. Y pasamos a la siguiente, maestro. Desafíos y obstáculos. Esta parte creo que la vivimos y la sufrimos en algún momento, todos y todas. Vamos a hablar de las mujeres, pero estereotipos de género. Creo que todos hemos pasado por ello, todas hemos pasado por ello en algún punto, en la escuela, en el trabajo, en la casa, con esos estereotipos de género en los que las mujeres servimos para ciertas cosas y los hombres sirven para otras cosas. Ahorita podemos decir que no es así,
que la realidad es que tenemos, claro, capacidades y habilidades que algunas veces distan unos de otras tanto por la estructura cerebral que tenemos como por el cuerpo físico. Sin embargo, cada vez es más chiquita la brecha entre esa diferencia entre los géneros. Es así. Entonces, de modo que sí es un desafío. En las empresas les podría decir, digo, insisto, tengo 35 años de vida laboral, entonces he vivido de todo, desde acoso, bueno, y luego aparte, divorciada desde muy joven, entonces pues he vivido acoso laboral, acoso personal en las empresas, esa parte en la que no puedes porque tienes 2 niñas, no puedes con este otro puesto, etcétera. Sin embargo, sí mi carrera ha sido a base de crear lugares seguros para mí y para otras personas, como dijimos antes, de incluir siempre esa gente poderosa, no poderosa de nivel, sino poderosa con toda esa energía, con todas esas ideas, etcétera. Entonces, sí podemos sufrir de estereotipos de género. Tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que ser muy asertivas para poder luchar contra esos estereotipos de género. Siempre, siempre, y eso es real, siempre va a haber aliados, en todos lados va a haber aliados. A veces no los vemos y a veces vamos a batallar un poquito en encontrarlos, pero siempre va a haber aliados. Siempre hay alguien que luche por ello, a veces no está dentro, a veces está fuera de la empresa, pero siempre va a haber alguien así. Necesitamos también luchar contra la discriminación, tanto de género, pero a veces ni siquiera solo es de género. De verdad que a veces es porque soy más bajita, porque tengo sobrepeso, porque no soy blanca, porque lo que quieran. La verdad es que una de las experiencias más rudas que tuve hace 20 años, yo creo, y no fue mía, gracias a Dios, pero yo estaba como gerente de recursos humanos en un lugar, en una empresa transnacional muy grande, muy importante. Iba a haber una dirección de finanzas abierta, había un candidato extraordinario de mi unidad de negocio y no me lo aceptaron por la estatura y el color de piel. No se puso en ningún lado, obviamente, eso no decía en ningún lado, pero sucedió, yo lo escuché, ahí estaba yo, a mí me tocó hacer eso y me tocó pelear por ello. Sí le dimos la dirección de finanzas finalmente. Sí se la dimos, pero me costó pelearme con gente que a lo mejor ni me debería haber peleado en ese momento, ¿verdad? Pero tienes que discutir, poner sobre la mesa argumentos, hablar de los beneficios que tendría tener esa persona. Nunca es discutir sin razón, ni solo gritar sin argumentos. ¿Sí? O sea, en este sentido, sobre todo laboral, hay que tener todos los argumentos. Así como cuando te peleas con el novio, que tienes que tener todos los argumentos, igualito. Luego, falta de conciliación familiar y laboral. Uno de los obstáculos es ese. Si tienes hijos, si cuidas a mamá en casa, a tu mamá, porque a veces pasa eso, somos cuidadoras, hay un porcentaje muy alto de mujeres cuidadoras. Si tienes hijos chiquitos, etcétera, es difícil un poco el balance, también para los hombres, porque también eso pasa, a mí me pasa cuando tengo que mandar a alguien a trabajar fuera, que esa parte del balance es complicada. Pero como las mujeres estamos consideradas para ciertos roles todavía, aún con toda esta modernidad, la verdad es que todavía en un porcentaje muy alto de hogares eso pasa, y entonces es difícil esa conciliación familiar y laboral que se convierte en un obstáculo para tener las oportunidades laborales. ¿Qué hacer con ello? Hay que negociar en la oficina. Aquí hemos negociado, en esta empresa y en muchas otras que asesoro, hemos negociado la parte esa de part-time aquí físicamente y part-time de lejos, remoto, hemos negociado horarios distintos, etcétera. Entonces, la cosa es negociarlo para poder llegar a ello. ¿Sí cambiamos? Aquí yo les quise poner a algunas mujeres que han pasado por muchas cosas y que ahorita oímos de ellas como héroes y como gente que ha logrado mucho, pero detrás de todo eso, detrás de ellas, estamos hablando de Marie Curie, que muchas seguramente saben la historia y vieron película y todo, que todos sus descubrimientos y muchos de sus descubrimientos originalmente pues no fueron de ella, o sea, sí fueron de ella, pero no fueron de ella, ¿verdad? Y eso te pasa hasta en la actualidad.
que tú presentas un proyecto y alguien se lo adueña porque es tu jefe o porque es un superior. Por ejemplo, sí pasa, pero en esos años pasaba siempre porque no había ese derecho. Sí hemos avanzado muchísimo, hemos sido reconocidas de una manera extraordinaria. Todavía falta mucho, todavía faltan muchos, diré yo. Nos falta mucho, pero sobre todo nos faltan muchos, es decir, muchos de subirse al carrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marie Curie, Malala pasó por muchísimas cosas para ser la Malala que vemos ahorita en los foros y súper importante y etcétera. Pero todo lo que pasó fue difícil. Sin embargo, sí hubo algo que la marcó positivamente, que fue cuando era niña, que un maestro la defendió por su género y la defendió diciendo que sí tenía derechos, etcétera. Eso la marcó para convertirse en lo que soy, que es una activista. Benazir Bhutto, esa es la parte de la parte política, fue la primera ministra en un país musulmán, mujer. Imagínense cuánto le costó en un país musulmán. O sea, es una cosa impresionante. Y luego tenemos a Gloria Rachel Allred, una abogada estadounidense feminista que también ha pasado por muchísimos acosos y creo que hasta un ataque con pistola. Pero bueno, lo que quiero decir es que no ha sido fácil llegar a donde estamos, ¿no? Y luego hay por ahí otra página, la que sigue, que estas son mexicanas. Hermila Galindo, precursora del derecho de la mujer al voto, primer candidata a diputada federal. Adelina Cendejas, maestra periodista y activista mexicana, precursora del feminismo. Rosario Castellanos, que ha tenido muchas historias después, pero en realidad es pionera del feminismo en México. Eufrosina Cruz Mendoza, que ahorita está en muchísimos podcasts y se ha oído mucho su historia, que es alguien que ha estado defendiendo los derechos del indigenismo y de la educación igualitaria para hombres y mujeres, porque eso fue lo que ella sufrió, violaciones y otra serie de cosas. Y lo que les mencionaba hace rato, haber llegado a tener 2 contendientes mujeres, díganme lo que quieran de la política de Morena, del PRI, del PAN, yo esa parte la verdad es que estoy un poquito ajena al asunto, soy más de la iniciativa privada y no pública, entonces por más que sí tengo obviamente mi idea sobre política, por supuesto, pero sí les digo que esa parte en la que Xóchitl y Claudia llegaron a ser contendientes a la presidencia, pues es histórica y marca. Y necesitamos saber que si esas mujeres llegaron a esos lugares, pero que les ha costado un chorro, las han visto como les han echado, pero de una manera impresionante y han tenido que ser resilientes y media. O sea, yo creo que las pobres reciben terapia 3 veces al día, porque sí es muchísimo el ataque que reciben, pero todas aquellas que intentamos llegar hasta allá, no digo a la presidencia, pero ¿qué tal una dirección general de una compañía? Si pasas por esas cosas, si pasas por esos malos momentos, si pasas porque te digan, pues te inventen, te pongan, te quiten, muchas hemos pasado por ello, pero esa parte en la que no perdamos la objetividad, no perdamos el objetivo, no solo la objetividad, sino el objetivo, y tengamos en la cabeza el resultado que queremos final, es muy importante. Porque amén de todo lo que pase, de lo que me echen, de lo que me digan, de lo que me inventen, de los traspiés que me pongan, de que lo que tú quieras, amén de todo eso, yo tengo mi objetivo en la cabeza y mi resultado y voy en el proceso. Y si eso es parte del proceso, tengo que pasarlo. Y lo voy a pasar de la mejor manera. Muy bien. De todas estas, perdóname, devuélvete tantito. De todas estas personas, tanto estas como las anteriores, tienen algunas cosas en común. La primera, y la mencioné ahorita, es que lo intentaron. Si no intentamos las cosas, si no levantamos la mano para un puesto, para una posición, para ir a tal lado, para llegar a tal cosa, para ser candidatas a lo que sea, pues si no lo hacemos, si no lo intento, no llego. Y esto va igual para los hombres, sin duda, pero si no intentamos, no vamos a llegar a ningún lado. Si no hacemos todo lo que tenemos que hacer, independientemente de las circunstancias, porque a veces, sobre todo nosotras, tenemos que retar personas y circunstancias para llegar al objetivo. Pero tenemos que intentarlo. Habrá 5 nos antes del sí, pero hay que intentarlo. Luego tenemos la parte consciente. Todas ellas estaban conscientes a dónde iban y qué territorio iban a pisar y cómo les iba a ir. Todas sabían que estaban pisando un territorio minado y que era difícil por donde iban a pasar. En muchas, peligroso.
Entonces, esa parte tenemos que estar bien conscientes. Quiero eso, voy a pasar por ahí. Voy a darle y voy a planear mi llegada. El plan es muy importante porque las acciones están atadas a un plan. Y la otra parte es que fueron persistentes, trabajadoras, cercas, a veces, concienzudas de lo que estaban haciendo. Eso es súper importante, que estén pegadas a su meta, siendo persistentes ante sí mismas y ante otros, porque a veces hasta con uno mismo tiene que trabajar uno, porque te rajas. O sea, si dices, ya no quiero batallar, no quiero mortificarme, ahí quédense con su puesto, yo no me voy a preocupar. Pues no, porque yo dije que ese era mi meta. Y si esos son los costos y esas son las facturas, voy a ver cómo las administro para que no me peguen tanto. Es todo, pero sí puedes llegar ahí. Sí, pasamos a la siguiente, maestro. ¿Qué está pasando hoy en las empresas? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? A nivel mundial, el 19.7% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Eso es a nivel mundial. Pero en México, el 38% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres. ¿Ustedes lo creerían? Yo pensaría que no, pero es así. Porque hay mujeres que tienen sus propios negocios, hay mujeres que han creado su propio lugar seguro para ella y para muchas otras mujeres. Y hay empresas que afortunadamente han abierto sus puertas a que haya la voz femenina en puestos directivos y gerenciales. Y las han reconocido o nos han reconocido como voces fuertes y certeras. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo todas. ¿Qué es lo que pasa ahorita? La primera es, el primer hecho es la edad productiva se extiende. Y no me refiero a la edad productiva de tener hijos, me refiero a la edad productiva laboral. Yo llegué aquí hace apenas 6 años. Este año cumplo 59 años. Llegué aquí apenas hace 6 años. Y digo apenas porque en trabajos anteriores duré más, sin duda. Estuve por mi cuenta, etcétera. Pero hace 6 años hubiese pensado que era imposible que me contrataran. Porque yo ya estaba en los 50. Y antes, en los 50, ya debías estar en tu casa casi creo que jubilada. Ya no. La edad productiva se extiende, y se ha extendido para hombres y mujeres, no solo para las mujeres, me queda claro. Pero el hecho, es más, yo salí de una empresa porque me iban a dar un puesto directivo para otra de la misma, yo tenía 45 años, si mal no recuerdo, 44. Y me habla el presidente de la compañía y me dice, oye, Lía, te vamos a dar esta oportunidad. ¿Cuántos más años crees que tengas de actividad laboral? ¿Cómo te sientes? Yo no tenía ni 45, para mí era una pregunta absurda. Pero para él, era un hombre mayor, ese era el encuadre que tenía. Entonces ya ahorita ganamos esa parte, en la edad productiva se extiende y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque la experiencia que vamos adquiriendo nos va haciendo que podamos estar en cualquier lado, desde los 20 años hasta los 60 y tantos. Entonces, tenemos la posibilidad de aportar al mundo mucho más amplia. Luego hay casi 2 mujeres por cada 10 hombres líderes, según las estadísticas. Están considerando mujeres en las sucesiones y cambios de posición. Ya estamos siendo consideradas, son logros. Yo sé que a lo mejor dicen, pues es que eso debería haber sido siempre, ya lo sé, debió haber sido siempre, pero no era. Pues ahorita sí es cuestión de celebración. Ahorita yo sentarme en una mesa donde en el consejo, donde yo estoy dentro de la empresa como la única mujer directora y donde en el consejo hay una mujer consejera, es maravilloso. Eso no había. Yo no lo vi antes. O sea, digo, a mí me tocó ver puros directivos hombres, me tocó. Yo solo era gerente y había, los directivos para arriba no había mujeres y eran empresas transnacionales. Entonces sí ha sido un logro muy grande. Sé que siempre debió haber sido, sé que no debimos haber tenido que luchar por esto y no deberíamos tener que seguir luchando, pero así es y lo vamos a seguir haciendo. Y luego, la edad de soltería y no maternidad ha aumentado. Las mujeres han decidido tener hijos mucho más grandes, de modo que esa parte en la que pueden llegar a puestos más altos, hasta los 30 y tantos que deciden tener hijos, es muy alta. Entonces es muy bueno que toda esa edad puedan usarla, digamos,
para eso, porque antes uno llegaba a los 26 y ya te decían, oye, ¿y que no vas a tener hijos, muchacha? Entonces, bueno, es importante que eso se haya extendido. Yo lo veo positivo. Habrá quien lo vea negativo. Yo lo veo positivo y lo veo aquí en mi entorno positivamente. Estamos rompiendo patrones. Eso es maravilloso. Estamos rompiendo patrones y síganlo rompiendo. Sigan alzando la voz, sigan dando su opinión. Sé que he contado algunas cosas de mi experiencia, pero es importante que vean cómo ha cambiado las cosas. El año pasado, en el 8M, o el antepasado, no recuerdo, estaba yo sentada en la mesa de directores, habíamos tenido que suspender una obra que está en el centro ese día porque iba a ser la marcha y teníamos unos colados, no sé qué, se suspendieron. Uno de los directores dijo, viejas argüenderas. Yo estaba sentada en esa mesa, era la única mujer. Entonces respiré, porque además yo pude haberme alterado. Creo que a algunas de ustedes en este momento les sirvió un poquito la sangre, pero la verdad es que yo respiré, dije, ¿sabes qué, ingeniero? Entiendo que tú no puedas comprender esta parte de la marcha, déjame te explico por qué se da esto y a partir de cuándo, por qué esas mujeres que están en la marcha hacen esto y esto y esto, déjame te lo explico, porque seguramente tú no tienes ahorita la capacidad de comprender. Se lo expliqué en un tono tranquilo, no sé qué, se quedó calladísimo. Al otro día vino, me dijo, ¿sabes qué, Lick? Perdóname. Porque además él tiene 2 hombres en casa, ¿no? Yo sabía eso, él solo tiene 2 hombres hijos y demás. Entonces entró y a mi oficina me dijo, ¿sabes qué? Platícame más. O sea, me declaro incompetente, dime de qué estamos hablando. Pero abrí esa puerta con tranquilidad, con calma. No siempre es así, a veces tienes que levantar la voz, me queda clarísimo y yo lo he hecho. Y me he peleado grito y sombrerazo. Pero cuando puedes, sobre todo en este ámbito de la empresa, pon tu granito, edúcalos, háblales de lo que está pasando y que a veces no han tenido la posibilidad de conocerlo. No juzguemos, tratemos de aportar. Yo sé que los hombres que están en este foro seguramente sí están muy informados, por eso entraron a este foro, pero hay gente que no, hay gente que no lo está. Luego se tiende hacia resultados. Las empresas, cómo te llames y cuál sea tu género, la verdad es que no me importa tanto como que vas a cumplir los indicadores que tenemos para este año. Y eso es importante. Se le quitó el género al resultado. No sé si eres hombre o mujer. Yo tengo ingenieros en la obra maravillosos que andan allá trepadas haciendo lo que tienen que hacer y a las 3 de la mañana haciendo colados y demás. Y yo voy a esas mismas horas a ver cómo están las cosas, etcétera. Eso pasa y es maravilloso. ¿Por qué? Porque los resultados mandan. No importa cómo te llames. Y eso es bueno. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué está pasando en el mundo afuera? Hay movimientos feministas desde muchísimos foros, eso es bueno, han crecido los movimientos feministas. Hay movimientos de masculinidad consciente y nueva, la nueva masculinidad que le dicen, y la masculinidad consciente, eso es maravilloso. Habrá mujeres a las que sí podrán decir, ay, estos, ¿verdad? No, qué bueno que se informen, qué bueno que estén creando nuevos patrones. Hay mayor educación consciente en ese sentido para hombres y mujeres. Las mamás están más conscientes incluso de su narrativa para sus hijos, están más conscientes en la escuela de las narrativas para los hijos e hijas, porque nosotras mismas podemos ser precursores de esos problemas. Entonces tenemos que estar al tanto de nuestra narrativa, nuestras ideas planteadas, de cómo dirigir a los hijos, a las hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera. Todos tenemos contacto con niños. Yo no tengo hijos, no, pero sí tienes contacto con niños. Todos tenemos contacto con niños. Se acepta y además se busca un ser humano integral. Las empresas ya no queremos seres humanos solamente inteligentes, buscamos gente, hombres y mujeres, con emociones, con espíritu, con capacidades, con habilidades, etcétera. Es un ser humano integral y trabajamos por ello, además. Hay mayores foros para que las personas en la lucha puedan hablar libremente sin temor de muerte y desaparición cada vez. En los congresos cada vez pueden hablar con más claridad. En muchas de las marchas pueden hablar con mayor claridad. Claro, han sido amenazadas, muchas, ustedes conocen abogadas de aquí, Alejandra de la Vega y otra gente que han sido amenazadas, etcétera, de aquí de México, pero siguen en la lucha y cada vez hay más lugares donde es posible que libremente hablen sobre ello y hay más cobertura, digamos, para que puedan hablar, para que no se sientan amenazadas o no se sientan tan en peligro.
Ese es el mundo allá afuera, eso es lo que está pasando. Y podemos pasar a la siguiente. Esta lámina, si se acuerdan, ya la habíamos visto. Fue como la tercera o cuarta, no me acuerdo. Pero yo le agregué algunas cosas de la vida real, digamos, por eso la volví a poner. Estereotipos de género, ¿los vimos? Discriminación de la empresa, hablé de discriminación. Discriminación en la empresa, sí existe, sí hay. Y la mayoría de las veces no es de la empresa, es de personas. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar cuando es de la empresa y cuando es de personas. Porque si es de personas, yo puedo ir a la empresa y hablar de esa situación. Yo puedo ir a capital humano o recursos humanos, como le llamen en su empresa, experiencias, hay muchos nombres para el departamento, y les puedo hablar de esa situación. Si es de la empresa, entonces tendré que ver, una, si esa es la empresa para mí, dos, si puedo cambiar ese esquema y esos protocolos en la compañía, ¿sí? Y tres, si me quiero quedar ahí, pero más o menos así funciona, ¿no? Y discriminación desde los y las iguales. No hagamos ese juego en el que esa frase que odio, por cierto, en el que dice, la peor enemiga de una mujer es una mujer. Ya la han oído, me imagino, es terrible. No sé quién la dijo, ha de haber sido un hombre, no sé. Pero de verdad, por favor, borremos esa imagen, borremos esa frase de la faz de la tierra y hagamos comunidad, hagamos camaradería para todos y todas, ¿eh? O sea, no solo para las mujeres, pero sobre todo cuando ves a una mujer que está batallando, que está sufriéndole para subir, que la están discriminando, que la están haciendo a un lado, tiéndele la mano, porque para eso estamos. Falta de conciliación laboral y familiar es el balance del que les hablaba. La doble moral, esa doble moral en la que en las empresas a veces, desgraciadamente, se dice en la misión, en la visión y en los valores que hay igualdad, que hay inclusión, y en realidad en el fondo no la hay, y las acciones dicen que no la hay. Pero si ya está escrito en algún lado, pidámoslo. Expectativas sobre el género y no resultados, eso es lo que decía hace rato. Ahorita tendemos a que las empresas nos pidan resultados, te llames como te llames y se hace el género que sea, y eso es bueno. Sin embargo, todavía hay expectativas a veces sobre el género. Pasamos a la siguiente. Brecha salarial y prestaciones. La brecha salarial en México es del 13.1, es decir, cuando un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 86, exactamente por lo mismo. Eso está pasando mucho todavía. Los tabuladores se tienden a ser flexibles en ese sentido. Hay que luchar todavía por ello, hay que levantar la mano. Si yo sé que un colega mío está de tal o cual manera, levantemos la mano, sobre todo si sabemos que los resultados son iguales o mejores y que las condiciones de trabajo son las mismas. Incapacidad, hay otras prestaciones de las que voy a hablar. Incapacidad por maternidad de 84 días para las mujeres y para los papás de 5 días. Entonces, esa cantaleta que traemos todos, hombres y mujeres, de que los hombres tienen que ayudar también, y que además quieren, porque eso me fascina, que los hombres ya quieran involucrarse en la paternidad. Pero si la ley me dice que a él nomás le voy a dar 5 días y a la mujer sí le voy a dar los 84, me queda claro que es porque ella parió, ¿verdad? O sea, eso yo ya lo pasé y sí está cañón. Pero 5 días para los hombres y 84 para las mujeres, me significa que me quedo sola con mis criaturas los 84 días porque mi marido se tiene que ir a jalar. Entonces, a lo mejor esa parte de 5 días, pues a lo mejor se pudiera ampliar o manejar diferente. Nosotros aquí los manejamos en ciertos horarios, les damos un poquito de chance, etcétera. Eso es muy particular. Si la ley no me ayuda, en las empresas, hagamos algo por ello, para apoyar esa parte en la familia. Estamos apoyando el seno familiar para que en reversa haya productividad. Así va a ser. Licencia de 6 semanas por adopción para mujeres y 5 días para hombres. Van a adoptar los dos. Y a las mujeres les dan 6 semanas y está en la ley. Poca gente conoce esta parte de la ley, pero ahí viene. 2 descansos de media hora diaria para lactancia. Para empezar es bien poquito, me queda claro. Pero pues esa parte de la lactancia la tenemos las mujeres. En los hombres no hay cómo se vayan a casa para ayudar a darle comer a la criatura, etcétera. Aún ahí hay disparidad. Eso es lo que quiero dejar claro, que ahí también hay disparidad, ¿sí? Y luego, lo que sigue, hay otros datos que traigo aquí. En México, el 75.1 de las personas que brindan cuidados son mujeres y el 24.9 son hombres. Si yo tengo a alguien a quien cuidar en casa, enfermos, enfermas, mi mamá, mi papá, ¿cómo le hago?
Y ese es más del 70% de las mujeres. Entonces, ese 70% de las mujeres a lo mejor sí quiere trabajar y sí se quiere desarrollar, pero no puede. Luego, según el INEGI, el 90.2% de las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres. Esto representa el 4% de la población activa. Bueno, así es, la mayoría son mujeres en él. Las mujeres representan el 50%. Este dato es el que les mencionaba hace rato. El 54% de los estudiantes universitarios son mujeres en el 2021. Y en el 2022, el 47.9% hombres y el 52.1% fueron mujeres a nivel universidad. Entonces, sí estamos ahí muy parejitos en la estudiada de las carreras de la universidad. Sí, en la parte del posgrado, en 2021 el 54% de las personas graduadas en educación superior eran mujeres y el 45.8% eran hombres. Pasamos a la siguiente, todavía hay otros datos pertinentes. Ahí estamos hablando de los estudiantes de maestría y doctorado. Si vemos las estadísticas, ahí léanle por favor, a medida que subimos en grado, las mujeres somos menos. Y ahí también es por esa parte en la que la casa se nos carga un poquito a las mujeres y el cuidado de los hijos, de modo que yo ya no puedo aspirar a esa parte. Y hay muchas otras cosas, porque miren, las mujeres se divorcian, por ejemplo, hay una alta tasa de divorcios, creo que estaba en más del 50% todavía el año pasado. Entonces la mujer se divorcia y se tiene que hacer cargo de los hijos, pero además también tiene que trabajar porque tiene que aportar más en la casa porque la pensión no es suficiente para eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues ya como les sigo con la maestría y el doctorado, como tipo a qué horas. Yo estoy haciendo ahorita el doctorado a mis 58 y la maestría lo hice a los 54 porque soy divorciada hace muchos años y me hice cargo de mis hijas, bla, bla, bla. Pero me refiero que hasta eso influye, ¿no? Entonces, qué padre que podamos, y a la hora que sea, por favor, si tienen 40, 30, 40, 50, 60, métanse a la maestría o al doctorado, no importa, pero me refiero que sí influye también, ¿no? Hay sectores en la parte laboral que es primario, terciario, primario, secundario y terciario, y nosotros estamos como mujeres más en esa parte de servicios, todavía. O sea, esa parte tecnológica y de ingeniería todavía estamos, el porcentaje es más bajo. Si cambiamos a la siguiente. 33 de cada 100 hogares en México las mujeres son consideradas. Esto está súper interesante porque esto es del INEGI del 2022, pues no hace tanto. En 33 de cada 100 hogares en México, las mujeres son consideradas jefas de familia. Pero si este dato es real y el 33% somos jefas de familia, ¿por qué ganamos 86 pesos y el hombre 100 pesos por lo mismo que hacemos? Si soy jefa de familia, como esos hombres que también son jefa de familia, ¿sí? Está cañón. Porque sí soy jefa de familia, pero gano menos. Entonces, pues tengo que hacer otras cosas, o tengo que esforzarme más, o tengo que jalar el peso, o qué hago, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya estamos acabando. ¿Cuál es nuestro papel en esta lucha en las empresas privadas y públicas? Promover la igualdad de oportunidades. Todos los que estamos aquí, todos. Promover la igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y todos los géneros. Combatir los estereotipos de género siempre y en todo lugar. No me voy a sentar en una mesa donde estamos hablando de estereotipos de género porque voy a decirles que no estoy de acuerdo. Eso es bien importante. Fomentar la conciliación de roles y balance en todas las empresas. Aprovechar los foros para compartir las ideas que tengo buenas y de inclusión y de crecimiento, etcétera. Generar la empatía en los iguales. Alzar la voz cuando es necesario, argumentar cuando se puede y alzar la voz cuando es necesario. Construir hábitos que nos engrandezcan como personas, esto nos compete a todos, los hábitos es lo único que podemos tener para ser mejores personas y mejores trabajadores. Realizar alianzas de género y diversidad y simpatizantes, esas alianzas que nos permiten sentirnos seguros y sentirnos más fuertes. Ejercer nuestros derechos desde el voto hasta defender nuestros derechos ya ganados y los que aún están por ganarse, ¿sí? Ejercer todos nuestros derechos, porque les decía, a veces están en papel, pero no los ejercemos, ¿sí? Y si en la empresa está en los valores, lo pido, y si está en la misión y la misión, lo pido y lo solicito. Pasamos a la siguiente. Con eso vamos a terminar. Hablamos mucho del techo de cristal que nos han puesto a las mujeres. Yo les diría que no se trata de quebrar ese techo de cristal. Alguien lo puso, no sé si los hombres, no sé si las mismas mujeres en otra época que nos hicimos harakiri, no sé y no quiero saber,
pero se trata de construir nuevos cielos para todas y para todos. Se trata de crear nuevas expectativas, de crear nuevos resultados, y en eso tenemos que estar todos. No se trata de luchar unos contra otros, unes contra otros, no se trata de eso, se trata de construir algo mejor de lo que hoy tenemos, que claro que es mucho mejor de lo que tuvieron hace un siglo, pero se trata de construir algo mucho mejor de lo que ya tenemos. ¿Sí? Con esto termino y les doy las gracias y espero que tengamos por ahí algunas preguntas. Ojalá podamos tener preguntas o dudas o lo que sea. Muchas gracias. Voy a abrir micrófonos o si gustan aquí escribir en el chat si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que desee manifestar, adelante. Estamos en tiempo, todavía tenemos 4 minutos. A ver, Mireya Escamilla Ruiz, adelante, te escuchamos. No, solamente agradecer, pero se me pasó la manita. Agradecer por la conferencia, está muy interesante. Muy enriquecedora y pues me asombran los porcentajes. Yo tengo 51 años y pues es una larga, ¿qué se puede decir? Experiencias en diferentes generaciones y el cambio que ha existido desde pues ya hace 51 años es muy evidente y muy favorecedor para las mujeres. Quiero felicitar a la ponente y muchas gracias por su información. Muchas gracias, mire, estoy segura que has hecho mucho en estos años de tu trabajo y tu experiencia. Muchas gracias por eso. Adelante, Adriana levantó la mano. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy, muy padre la conferencia. La verdad es que gracias, Lidia, de veras estuvo súper, me fascinó. Te felicito, la verdad, pues es una gran, pues una gran oportunidad, ¿verdad? Para nosotras las mujeres y también para los hombres, ¿verdad? Obviamente, para cualquier tipo de género. Muchísimas gracias. Muy padre, muy interesante la conferencia. Muchas gracias, Adriana. Estoy segura que vas a replicar mucho de lo que vimos aquí y que eres todo un estandarte para esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, licenciada. La verdad es que estoy más que fascinada. Gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar muy a tiempo y escuchar toda la conferencia. Gracias. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Tenemos por aquí también felicitaciones para la licenciada Lidia Morales, que nos siguen llegando aquí a través del chat. ¿Alguien más que tenga un comentario para abrir micrófono? Gracias, maestra Regla Susana, doctor Bellido, muchas gracias. Siguen felicitando por la excelente exposición, todo muy interesante. Natalia, creo que eres tú la que está levantando la mano y luego el maestro Melquisedec. Vamos con Natalia y luego con el maestro. Natalia, ¿tienes cerrado el micrófono? Buenas tardes. Ya te escuchamos. Me pareció todo muy interesante, muy entendible. Felicito mucho a la expositora. Me pareció todo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias por estar aquí. Maestro Melquisedec, adelante y después Yuritsi. Buenas noches, doctora. Pues es una gran exposición y digno de admirar a las mujeres. Siempre lo he visto desde ese punto de vista que lejos de ser retos o rivalidades entre las mujeres y los hombres, lo que buscamos es tratarnos como los seres humanos que somos y que debemos de todo el avance que ha habido, sin duda. Sé que estamos luchando aún con pensamientos de pronto que están un poco retrógrados, pero sé que hemos avanzado y su ponencia el día de hoy nos demuestra los grandes avances que han habido y lo que falta bastante por avanzar, afortunadamente, y qué gran lección de vida nos da como seres humanos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy segura que todos juntos vamos a lograr mucho más, maestro. Muchísimas gracias. Yuritsi, adelante. Muchas gracias, doctora. Pues nada más felicitarla y agradecerle como siempre la exposición, siempre enriquecedora, siempre cosas maravillosas, datos importantísimos y pues a seguir luchando por espacios, ¿no? Seguros y pues más equidad,
¿no? O sea, somos diferentes, pero tener más esa parte de equidad con los caballeros y a luchar por esto. Feliz día a Así es. todos y le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, Judith. Sí, es verdad, somos diferentes pero iguales, como luego dicen, y creo que tenemos que aprovechar esas capacidades y habilidades de cada uno, ¿no? Así es. Y ese ser humano integral del que alguien hablaba ahorita también es muy importante. Necesitamos ser seres humanos integrales cada vez mejores. Así es. Muchas gracias, gracias a todos los que siguen aquí escribiendo. Felicitaciones para la maestra María Lidia Morales. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Que la confianza en una misma es la mejor arma que una mujer puede tener. Adoptemos la sororidad. Una mujer fuerte es alguien que levanta a otras mujeres en lugar de derribarlas. Celebremos con orgullo el Día Internacional de la Mujer y reconozcamos cada día la fortuna, justamente, de ser mujeres. Gracias, maestra María Lidia Morales. A nombre de la Universidad José Martí, la Universidad de la Educación y de Enfoque MAC, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado esta tarde en esta conferencia a cargo de la maestra María Lidia Morales, quien abordó el tema, el rol de las mujeres en el liderazgo. Gracias, maestra. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos Gracias vemos a en la todos. próxima.